Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, explicar la economía con noticias que son de actualidad. Esta semana tenemos que hablar sobre la anulación de la zona de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid, una zona que fue estipulada por el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida para establecer restricciones al tráfico rodado, a los vehículos, en función de si son más o menos contaminantes. Bien, esta semana ha habido novedades al respecto y esto, hay que recordarlo, afecta a millones de conductores. Va a tener consecuencias, pero además hay letra pequeña. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones? ¿Cómo nos afectan y cómo nos seguirán afectando? ¿Qué implica esta sentencia, esta decisión judicial? ¿Tienen sentido este tipo de restricciones? Pues bien, si estáis preparados, arrancamos. ¿Qué son las zonas de bajas emisiones? Las zonas de bajas emisiones son zonas estipuladas de forma absolutamente arbitraria por los políticos, en concreto por los ayuntamientos de diferentes ciudades, donde se aplican restricciones de acceso, circulación y también de aparcamiento de ciertos vehículos con el fin de reducir las emisiones de CO2. El diseño, el dibujo, el establecimiento de este tipo de zonas responden a dos objetivos, al menos sobre el papel. En primer lugar, mejorar la calidad del aire y, en segundo término, contribuir a la lucha contra el terrible, el manido cambio climático, el famoso calentamiento global. ¿Cómo funcionan las zonas de bajas emisiones? Pues bien, básicamente lo que hacen los ayuntamientos es prohibir circular en ciertas zonas a los vehículos más contaminantes, en general los vehículos más antiguos, en función de una etiqueta medioambiental que establece la Dirección General de Tráfico. Por norma general, aunque existen ciertas excepciones, en estas zonas de bajas emisiones que estipulan muchos ayuntamientos de España, en principio pueden circular todos aquellos vehículos que sean etiqueta cero. Los vehículos etiqueta cero son vehículos eléctricos e híbridos enchufables. En segundo lugar, los vehículos de etiqueta eco, que son híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros en modo eléctrico, y también híbridos no enchufables y vehículos de gas. Luego están los vehículos etiqueta C, que son aquellos vehículos de gasolina matriculados a partir del año 2006 y los vehículos diésel matriculados a partir del año 2014. Y por último están los vehículos de etiqueta B de Barcelona, que son aquellos vehículos de gasolina matriculados a partir de enero del año 2001 y los diésel a partir del año 2006. Por lo tanto, como veis, en estas zonas de bajas emisiones no se aplica no se suele aplicar ningún tipo de restricción a los vehículos eléctricos y a los híbridos enchufables. Y también se permite circular, aunque con ciertas características, con ciertos detalles y limitaciones, a los vehículos etiqueta C y etiqueta B, que son la mayoría. Sin embargo, y esta es la clave, en estas particulares zonas que delimitan los ayuntamientos no pueden circular los vehículos etiqueta A o que no llevan distintivo ambiental. En general son todos aquellos vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los vehículos diésel matriculados antes del año 2006. Por lo tanto, todos aquellos vehículos de gasolina que tienen 25 años de antigüedad y aquellos vehículos diésel que tienen del orden de más de 20 años, algo más de 20 años de antigüedad, no pueden circular por estas zonas que establecen los ayuntamientos en muchas ciudades de España. ¿Cuál es el origen de las zonas de bajas emisiones? Pues bien,
Esto tiene su origen fundamentalmente a nivel internacional. En el año 2018, la Unión Europea establece nuevos objetivos en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 contra el cambio climático, en concreto la Directiva 2008/50 sobre la calidad del aire. ¡Ay, amigos! Nuestros queridísimos eurócratas de Bruselas estableciendo objetivos taxativos para reducción de emisiones de CO2. Ellos ya, como bien sabéis, son, además de muy progres, pero que muy verdes. También hay otro acuerdo internacional muy importante, que es el Acuerdo de París, establecido en el año 2015, que es un tratado internacional vinculante sobre cambio climático al que, como no, se adhirió España. Pues bien, en este acuerdo también los países firmantes, los estados firmantes que se adhirieron, también se comprometen a establecer zonas de bajas emisiones en las principales ciudades con el fin de reducir las emisiones de CO2. Y finalmente todo esto, porque esto tiene consecuencias, los grandes acuerdos internacionales, las decisiones que se toman en los organismos supranacionales acaban trasladándose a la legislación nacional. Bien, todo este tipo de restricciones, la brillante idea de las zonas de bajas emisiones, se acaba plasmando en una ley. En concreto, en el caso de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética del año 2021. ¿Y qué dice esta ley? Pues básicamente que todas las ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes, donde vive más del 50% de la población española, alrededor de unas 150 ciudades de España, las principales ciudades de España, tienen que establecer obligatoriamente una zona de bajas emisiones antes del año 2023. Bien, hasta aquí el origen. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de estas zonas de bajas emisiones? ¿Cuál es la situación en concreto de España? Pues bien, aunque, como digo, la ley de cambio climático obligaba a establecer zonas de bajas emisiones en estas 150 ciudades de España, lo cierto es que el incumplimiento ha sido generalizado. El gobierno, tanto es así, había tan pocas ciudades que habían establecido zonas de bajas emisiones que el gobierno de Pedro Sánchez estableció una moratoria hasta el 1 de enero del año 2024, es decir, hasta este mismo año, para que las ciudades que no habían aprobado el establecimiento de este tipo de zonas lo hicieran, porque, como digo, había muy pocas ciudades hasta el año 2023 que finalmente hubieran aplicado este tipo de restricciones. En la actualidad, y a pesar de la moratoria, atención al dato, tan solo 18 grandes ciudades han activado estas zonas de bajas emisiones. En 111 ciudades se están desarrollando las normativas, los reglamentos correspondientes para poder establecer estas zonas de bajas emisiones. Y en las otras 24, que están en teoría obligadas por ley a aprobar este tipo de zonas, ni siquiera tienen un proyecto presentado para poder hacerlo. Por lo tanto, el incumplimiento sigue siendo bastante generalizado. Además, y esto también es importante recordarlo, muchas ciudades que han activado zonas de bajas emisiones no establecen prohibiciones y tampoco multan en caso de que entren vehículos que en teoría no deberían entrar en esa parte de la ciudad. O incluso se da la paradoja de que algunos ayuntamientos han establecido estas zonas que restringen la circulación a ciertos vehículos en partes de la ciudad muy poco transitadas, a las afueras de la ciudad, donde prácticamente no pasan coches, lo cual es un truco para, en realidad, no aplicar lo que establece la ley. Ejemplos de este tipo de ciudades que no establecen prohibiciones, que no aplican multas o que utilizan la argucia para establecer estas zonas en sitios muy poco transitados en materia de tráfico son Sevilla, Alicante o Badalona, por poner algunos ejemplos. Además, es cierto que la Unión Europea, establece como objetivo la reducción de las emisiones de CO2. Pero atención, esto es importante. Las zonas de bajas emisiones en realidad no son obligatorias. ¿Y por qué digo que no son obligatorias? Porque la Unión Europea no impone concretamente restricciones a la movilidad.
Lo que hace la Unión Europea es que señala que las grandes ciudades deben atenerse a unos rangos, unos umbrales de calidad del aire. Y lo único que establece la Unión Europea son esos rangos, es decir, las ciudades europeas están obligadas de alguna forma a mejorar la calidad del aire y a reducir sus emisiones de CO2, pero no se mete en el detalle. La Unión Europea no entra a decir o a establecer o a imponer restricciones de movilidad. Lo único que dice es que hay que mejorar la calidad del aire. ¿Por qué, además, estas zonas no son de obligado cumplimiento? Porque es cierto, existe una ley que en teoría obliga a los ayuntamientos a tener que establecerlas, pero lo cierto es que el gobierno, con la ley en la mano, tampoco puede obligar a los ayuntamientos a aplicar esas restricciones. Porque los ayuntamientos tienen la competencia dentro de sus ciudades en materia de movilidad. Si una ciudad demuestra tener una buena calidad del aire, no tendría sentido que active las zonas de bajas emisiones para alterar el día a día de sus ciudadanos. Solo en caso de que la calidad del aire no esté dentro de los límites establecidos por Bruselas, se podría llegar a sancionar a esa ciudad en concreto retirándole fondos y ayudas. Por lo tanto, sí, la ley de cambio climático establece que las ciudades tienen que establecer esas zonas donde se aplican restricciones a la circulación, a los conductores en caso de determinados vehículos antiguos, más contaminantes que el resto. Pero lo cierto es que con la ley en la mano, ni siquiera el gobierno puede obligar taxativamente a los ayuntamientos a aplicar prohibiciones estrictas o activar ni siquiera esas zonas de bajas emisiones. Si las ciudades demuestran que su aire tiene la calidad suficiente, que no se superan esos umbrales, esos límites máximos que establece la normativa europea, el gobierno no puede hacer nada. Y además, como la competencia en materia de movilidad está en manos de los ayuntamientos, el gobierno tampoco puede apretarle a los ayuntamientos para que apliquen multas o prohibiciones muy estrictas. Precisamente por eso hay ayuntamientos, como comentábamos antes, que sí tienen zonas de bajas emisiones, pero son zonas de bajas emisiones que en realidad no funcionan porque no se aplica ningún tipo de prohibiciones, porque no se aplican multas o porque se establecen en zonas donde no hay circulación. Por lo tanto, tiene truco lo de las zonas de bajas emisiones. En última instancia, su aplicación y, por lo tanto, las restricciones a la circulación que llevan aparejadas queda en manos de los ayuntamientos, queda en manos, amigos, de los alcaldes. Pues bien, hay ciudades en España, ciudades muy importantes, que a pesar de que no existe la obligación de aplicar estas zonas de bajas emisiones, lo han hecho. Y lo han hecho de forma muy dura, de forma muy estricta y de forma tremendamente lesiva para los derechos y las libertades de los individuos, y en concreto de los conductores. Son ciudades cuyos ayuntamientos le han declarado abiertamente la guerra al coche. ¡Oh, el coche! ¡Qué malo es el coche! ¡Es terrible! ¡Contamina el coche! Estamos en una campaña constante contra los vehículos privados. También lo dice el gobierno últimamente. Menos Lamborghinis y más transporte público, que es lo mismo que decir menos coche privado, menos circulación de vehículos privados y más transporte público. Sin embargo, muchos de vosotros seréis usuarios también del transporte público y sabéis perfectamente cuáles son los inconvenientes de utilizar el transporte público en grandes ciudades. Básicamente que tardas muchísimo más en llegar a los sitios. La cuestión es que, como digo, hay ciudades que, a pesar de que no existe esa obligación en la práctica de establecer estas zonas de bajas emisiones, lo han hecho, y lo han hecho de forma tremendamente estricta, tremendamente dura. En concreto, dos: la ciudad de Madrid y la ciudad de Barcelona. Las dos grandes ciudades de España han aprobado zonas de bajas emisiones de forma absolutamente voluntaria. Voluntaria. Así lo han decidido sus respectivos ayuntamientos.
Y como digo, zonas de bajas emisiones muy amplias, muy grandes y muy estrictas, con prohibiciones taxativas y con multas, y esto es lo importante, sanciones, dinerito, de hasta 200 euros por infracción. Eso sí, sin retirada de puntos. E incluso estableciendo restricciones a la circulación más duras de las necesarias. Hasta aquí la situación de España. ¿Cuál es la situación del Ayuntamiento de Madrid? Pues bien, Madrid cuenta con lo que se denomina planes de calidad del aire, que son planes aprobados en el seno del Ayuntamiento para mejorar la calidad del aire en la ciudad y establecer, ciertos umbrales, ciertos límites y ciertas medidas para reducir los gases contaminantes, incluido las emisiones de CO2. Los últimos planes de calidad del aire aprobados en el Ayuntamiento de Madrid son los correspondientes al año 2011-2015 y 2015-2019. En el caso del Ayuntamiento de Manuela Carmena, el anterior en la gestión previa a la de José Luis Martínez Almeida, Manuela Carmena, que pertenecía a una plataforma de extrema izquierda, en donde se englobaba incluso Podemos, pues bien, Manuela Carmena fue alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid entre el año 2015 y el año 2019. José Luis Martínez Almeida, el Partido Popular, es alcalde desde el año 2019. La cuestión es que ambos alcaldes, ambos ayuntamientos, uno de extrema izquierda y otro de centro derecha, como es el caso del Partido Popular, han aprobado restricciones muy duras en materia de movilidad para cumplir esos objetivos de calidad del aire. En el caso de Carmena, y todos los que viven en Madrid lo conocen a la perfección porque el tema ha generado mucha polémica y controversia durante los últimos años, Carmena, el ayuntamiento que ella dirigía, aprobó lo que se conoce como Madrid Central. Madrid Central es una zona de bajas emisiones aprobada en el año 2018 por el ayuntamiento de extrema izquierda que dirigía Manuela Carmena. Y concretamente, ¿dónde se establecía esa zona de bajas emisiones? Pues básicamente en el centro de la ciudad, en la almendra de la ciudad, en la almendra central, en el corazón, lo que se conoce como Distrito Centro, que es una zona bastante pequeña en comparación con el tamaño total de la ciudad de Madrid. El núcleo, el centro de la ciudad de Madrid se estableció como zona de bajas emisiones, bajo el nombre de Madrid Central. ¿Y qué tipo de restricciones establecía Madrid Central bajo el gobierno de Carmena? Pues básicamente que en esta zona, en la zona centro, en el distrito centro, podían circular los vehículos de los residentes, los que estaban empadronados en distrito centro, daba igual el tipo de coche que tuvieran, podían circular libremente por esa zona. También los etiqueta cero, es decir, los eléctricos y los híbridos enchufables, los etiqueta eco, que son híbridos básicamente, y los coches de gas, eso sí, con una limitación a la hora de estacionar en la calle máxima de 2 horas. Es decir, con Carmena, justo en la almendra central, incluso teniendo un coche híbrido o un coche de gas, podías circular libremente, pero a la hora de estacionar solo podías estacionar y aparcar un máximo de 2 horas en la calle. Y luego están los vehículos etiqueta B o C, que son la inmensa mayoría de vehículos que tenemos los españoles, que solo podían entrar en esa particular zona del centro de la ciudad para aparcar en un garaje. Es decir, no podían aparcar en la calle y tampoco podían circular por el distrito centro. Y luego se establecía la posibilidad de que alguien que residiera en el distrito centro te pudiera invitar a... porque imagínate, yo vivo en el distrito centro, si quiero invitar a unos amigos a cenar, pues señalo, le comunico al ayuntamiento las matrículas de los amigos que van a venir a esa cena, a mi casa, y por lo tanto podrían entrar a Madrid Central. Estas son las condiciones que estableció Carmena.
una zona de bajas emisiones delimitada al corazón de la ciudad. Pero llega el señor Almeida en el año 2019 y además llega con una promesa muy clara, porque este tipo de restricciones eran inéditas en la ciudad de Madrid, generó, como digo, mucha controversia, mucha polémica, incluso un rechazo sustancial por parte de muchos madrileños, y llegó a la alcaldía con una promesa debajo del brazo, que iba a eliminar Madrid Central. Y lo decía así, claramente, iba a eliminar Madrid Central. A Madrid Central tenía los días contados en cuanto llegase a la alcaldía. Pues bien, llegó Almeida, llegó el Partido Popular, Almeida ya como alcalde, ¿y qué hizo con Madrid Central? Lo mantuvo. No solo lo mantuvo, sino que sustituyó Madrid Central por otra zona de bajas emisiones, por nuevas restricciones a la circulación, bajo el nombre de Madrid 360. Pues bien, Madrid 360 es el modelo que acaba sustituyendo a Madrid Central. Se aprueba en el año 2021. ¿Y cuáles son las diferencias con respecto al modelo de Carmena? Pues en primer lugar, que se mantiene la zona de bajas emisiones, pero no solo Madrid Central, una pequeña parte del centro de la ciudad, sino que amplía la zona de bajas emisiones a todo el municipio de Madrid, es decir, a toda la ciudad. Sí, a toda la ciudad, a los 21 distritos. Eso sí, de forma progresiva. Madrid 360 se aprueba en el año 2021 y establece un calendario para que las restricciones se vayan poniendo en práctica de forma progresiva hasta el año 2025. ¿Y cuáles son las condiciones, estas nuevas condiciones que establece el alcalde Almeida? Pues en primer lugar, que los únicos coches que pueden circular con total libertad sin ningún tipo de restricciones por la ciudad, por toda la ciudad, incluyendo Madrid Central, son los coches etiqueta cero, es decir, los eléctricos 100%, y los híbridos enchufables, los etiqueta eco y los coches de gas. Esos son básicamente los únicos coches que tienen la posibilidad de poder circular sin ningún tipo de restricciones por todo Madrid. ¿Y a quiénes aplican las restricciones? Pues básicamente a los coches etiqueta A o que no tienen distintivo ambiental, ya sean o no residentes, es decir, un madrileño que reside en la ciudad de Madrid pero que tiene un coche antiguo, un coche con etiqueta A o sin distintivo ambiental, directamente no va a poder conducir por todo Madrid. Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de este tipo de coches por toda la ciudad. Los etiqueta A o sin distintivo ambiental a partir del 1 de enero del año 2025. Estos coches, que son más de un millón de coches matriculados en Madrid, que no tienen distintivo, que son etiqueta A, no pueden circular por la ciudad a partir del próximo 1 de enero. Y luego están los etiqueta B o etiqueta C, que pueden circular por la ciudad, pero solo pueden entrar en el distrito centro, es decir, en lo que antes era Madrid Central, para aparcar en parking. Única y exclusivamente para aparcar en garaje. Por lo tanto, la principal diferencia entre Carmena y Almeida en materia de restricción a la movilidad es que Almeida aumenta tanto el tamaño como el impacto de las restricciones de movilidad que en su día aprobó Carmena. Carmena fue la pionera en esta materia, con Madrid Central, pero las restricciones se aplicaban a una parte muy pequeña de la ciudad, que era el distrito centro, la parte más histórica, una parte relativamente pequeña. Por lo tanto, tenía un enfoque más localizado en el centro histórico de la ciudad. Tan solo ahí, el resto, no había zona de bajas emisiones. Lo que hace Almeida, sin embargo, cuando llega a la alcaldía, es mantener Madrid Central con sus restricciones y ampliar las restricciones con Madrid 360 a toda la ciudad, ya que Madrid 360 se convierte en una zona de bajas emisiones mucho más grande, que engloba a toda la ciudad de Madrid, a todo el municipio de Madrid, a los 21 distritos. La única diferencia, por lo tanto, es de extensión. Almeida
bueno, pues no aplica ningún tipo de restricciones a los coches etiqueta eco en el distrito centro, porque con Carmena solo podían aparcar durante un máximo de 2 horas en la calle. Ahora no existe ese tipo de limitación, por lo tanto ahí flexibiliza un poquito la normativa, pero a cambio y en contraposición, y esta es la clave, con Almeida, dado que la zona de bajas emisiones se extiende a toda la ciudad, se prohíbe, y esta es la gran clave, la gran importancia, se prohíbe circular por toda la ciudad de Madrid a los vehículos que tengan etiqueta A o que no tengan distintivo ambiental a partir del 1 de enero del año 2025, sean o no residentes de la ciudad de Madrid, estén o no estén empadronados en la ciudad de Madrid. Como digo, esto afecta a 1,2 millones de vehículos. 1,2 millones de vehículos que a partir del año 2025 tendrán prohibida la entrada en la capital madrileña. ¿Y cuál es la noticia que ha surgido esta semana? Pues que la justicia, con toda la razón del mundo, ha tumbado esta barbaridad. Ha tumbado este despropósito que supone una prohibición indiscriminada para muchos madrileños. Vox, el grupo municipal de Vox, recurrió Madrid 360, el plan de movilidad de Almeida, ante los tribunales. Y ahora la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le acaba de dar la razón, al menos de forma parcial, y ha anulado la zona de bajas emisiones, todas las zonas de bajas emisiones en la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que dice la justicia? Pues básicamente que anula la ordenanza municipal aprobada en el año 2021 por el Ayuntamiento de Almeida relativa a movilidad sostenible, en donde se establecía la zona de bajas emisiones en la ciudad de Madrid. ¿Y por qué lo anula? Lo anula porque, según este tribunal, el Ayuntamiento del Partido Popular no presentó los informes preceptivos que requería su aprobación, especialmente uno, el informe de impacto económico. ¿Y por qué es tan importante este informe? Porque, en teoría, el Ayuntamiento de Madrid estaba obligado a presentar un informe en el que se midieran los efectos económicos de este tipo de restricciones, que hiciera un balance de costes y beneficios, porque evidentemente prohibirle la entrada a 1,2 millones de vehículos genera muchos problemas. Tiene un impacto muy sustancial sobre muchas familias, sobre muchos ciudadanos, sobre muchos madrileños y no madrileños, porque una persona que venga de fuera de Madrid en su vehículo no va a poder entrar si tiene etiqueta A o no tiene distintivo ambiental, si tiene un coche viejo, básicamente. Por lo tanto, lo que viene a establecer la justicia es que no existe un informe económico que mida los costes, que mida los beneficios de este tipo de restricciones y, sobre todo, que delimite o que identifique cuál es el impacto real sobre los conductores, especialmente sobre los conductores de menos renta, que son los más afectados, porque la gente que tiene pocos recursos va a tener grandes dificultades para poder cambiar de coche. Hay mucha gente que no se puede comprar un coche nuevo, que tiene un coche antiguo que ha heredado o que ha comprado de segunda mano y que le cuesta un enorme esfuerzo o directamente no puede cambiar ese vehículo por un vehículo menos contaminante, más moderno, pero mucho más caro. Y no se lo puede permitir, con lo cual este tipo de restricción establecida por el Ayuntamiento puede generar graves inconvenientes a muchas familias, especialmente a las familias más vulnerables, a las personas de menos recursos. Y también establece esta sentencia que vulnera el principio de proporcionalidad en materia ambiental. Es decir, lo que viene a señalar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es que el Ayuntamiento no pondera ni justifica si las restricciones aplicadas para reducir la movilidad son realmente necesarias y proporcionales a los objetivos perseguidos. Es decir, si sale a cuenta prohibirle la entrada a 1,2 millones de vehículos para reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad del aire. Es decir, básicamente,
lo que viene a señalar la justicia en esta sentencia es que igual en el ayuntamiento se han pasado 3 pueblos. No solo no presenta un informe de costes-beneficios, ni analiza ni mide cuál es el impacto negativo que puede tener sobre muchas familias, especialmente las de menos recursos, sino que viene a señalar que no se aplica un principio de proporcionalidad, que a lo mejor este tipo de restricciones son exageradas, son abusivas, son excesivas y por lo tanto no se deberían aplicar. Bueno, ¿y ahora qué? Porque la sentencia ya ha sido dictada y algunos pensarán, especialmente después de su publicación, que ya no hay zona de bajas emisiones en Madrid, puedo circular libremente, se acabaron las restricciones a la movilidad. Es más, si a mí algún día me multaron, me tendrán que devolver el dinero porque esa zona de bajas emisiones, según la justicia, es ilegal y queda suspendida, queda anulada. Y a mí me han generado un perjuicio porque me ha multado el ayuntamiento, porque yo entré en Madrid Central o entré en un vehículo que no podía en la zona de bajas emisiones, en la ciudad de Madrid. Pues bien, amigos, olvidaos, eso no va a pasar. A pesar de la sentencia establecida por este tribunal, el problema es que la sentencia no es firme. El ayuntamiento, de hecho, ya ha anunciado que él va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Y la resolución final, la sentencia en firme, cuando el Supremo resuelva, puede tardar entre 2 y 4 años a partir de ahora. Además, el ayuntamiento también ha anunciado que va a aprobar otra ordenanza de movilidad idéntica a la actual, pero corrigiendo los defectos que señala la sentencia. Es decir, que va a incluir un informe económico con todas las condiciones, con todo el detalle, con todo el contenido que señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, las restricciones a la movilidad, a la circulación que establece Madrid 360 siguen vigentes y por lo tanto el ayuntamiento puede seguir multando y de hecho va a seguir multando. ¿Qué pasa con los conductores que han sido multados? Fijaos, durante los últimos años hay 1,7 millones de multas que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid por infracciones en la zona de bajas emisiones. Eso supone 330 millones de euros de recaudación, tan solo en multas, por esta condición, por circular donde no se debe. Todos estos afectados, dado que la justicia ha anulado las zonas de bajas emisiones, podrían exigir la devolución del dinero, pero, y esta es la clave, no se podrá exigir hasta que no exista sentencia firme. Es decir, que todos los que han sido multados por el Ayuntamiento de Madrid por haber circulado en un vehículo que no podía circular en el centro de la ciudad, no podrán exigir la devolución de sus multas hasta que resuelva el Tribunal Supremo, hasta que el Supremo confirme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hasta que la sentencia no sea firme. Por lo tanto, habrá que esperar. Porque evidentemente si el Supremo ratifica esta sentencia, todas esas multas, 330 millones de euros, 1,7 millones de multas por este tipo de infracciones tendrán que ser devueltas. Son multas nulas de pleno derecho. ¿Algunas recomendaciones? Pues, para empezar, recurrir todas las sanciones notificadas o en tramitación, alegando esta sentencia e incluso solicitar al ayuntamiento la suspensión del procedimiento hasta la decisión final del Tribunal Supremo. Y en cuanto a esos, los que están siendo multados ahora o ya han sido multados, si habéis recibido una notificación o se te está tramitando una multa, podéis solicitar la suspensión del procedimiento o recurrir las multas que ya hayáis recibido, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha señalado que
esas zonas de bajas emisiones son ilegales. Por lo tanto, primera recomendación es recurrir. Y los que ya han pagado las multas, lo que deberían hacer es preparar la futura reclamación por ingresos indebidos. Hay un plazo de 4 años para poder reclamar ingresos indebidos, que sería el caso de las multas que ya se han aplicado hasta el momento. Y eso requiere, pues básicamente, encontrar una copia de la sanción y el justificante de pago. Con esos 2 documentos, el día que el Tribunal Supremo resuelva y que esta sentencia sea firme, muchos ciudadanos van a poder recurrir por vía administrativa ante el ayuntamiento la devolución del dinero, la devolución de esa multa. Y en caso de que el ayuntamiento lo desestime, en caso de que diga no te voy a pagar, todos esos ciudadanos podrán recurrir a los tribunales contencioso administrativos con un alto porcentaje de probabilidad de que puedan ganar y, por lo tanto, de que le devuelvan ese dinero que está mal cobrado. 330 millones de euros, 1,7 millones de multas establecidas en los últimos años como consecuencia de esas zonas de bajas emisiones que ahora la justicia ha anulado y ha declarado ilegales. Además, importante señalarlo, la anulación, esta misma anulación que se ha establecido para el Ayuntamiento de Madrid se podría terminar extendiendo al resto de España, en aquellas ciudades que realmente aplican este tipo de sanciones y restricciones, porque casi ninguna ciudad que ha aprobado una zona de bajas emisiones ha hecho un estudio previo sobre el impacto económico de estas restricciones en los colectivos más vulnerables. Por lo tanto, es muy probable que haya otros conductores, otras asociaciones que denuncien, que reclamen, incluso partidos políticos que denuncien las zonas de bajas emisiones en esas ciudades y, en base a esta misma sentencia, anulen esas zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, se podría extender la anulación. Pero, insisto, a pesar de la anulación, mientras esa sentencia no sea firme, mientras no la ratifique el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Madrid seguirá sancionando y las zonas de bajas emisiones seguirán en vigor, al menos en el municipio de Madrid. Para hablar sobre esta cuestión, vamos a entrevistar a una de las responsables de la anulación de esta zona de bajas emisiones en Madrid, puesto que ha sido Vox el que finalmente ha recurrido ante la justicia este tipo de restricciones. A continuación. Bueno, pues para hablar sobre esta cuestión que afecta a tantos ciudadanos, a tantos madrileños, contamos con una de las artífices de esta histórica sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulando esa zona de bajas emisiones. Se trata de Arantxa Cabello, concejal del Grupo Municipal de Vox y portavoz en la Comisión de Economía en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Arantxa? Encantado, ¿cómo estás? Pues encantadísima de estar con vosotros y además en una institución como es el Instituto Juan de Mariana, porque yo soy talaverana también. Entonces es verdad que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero mis orígenes y mi ciudad natal es Talavera de la Reina, que fue precisamente la ciudad donde nació el padre de Mariana. O sea que por todo eso encantada de estar con vosotros, contigo en concreto. Pues encantado. Arantxa, bueno, la primera pregunta es, me gustaría que nos hicieras una breve valoración sobre esta sentencia que ha dictado la justicia anulando esa zona de bajas emisiones establecidas en el ayuntamiento, una sentencia histórica. Pues sí que es una sentencia histórica porque dice muchas cosas. Nos dicen que los poderosos, en este caso los políticos que han podido obtener las mayorías necesarias para aprobar una ordenanza, no pueden hacer cosas en contra de los ciudadanos sin hacer una valoración de cuáles son las consecuencias que se pueden tener esas medidas, y que no se pueden tomar medidas tan drásticas desde un punto de vista puramente ideológico simplemente porque pueden hacerlo, sino que hay que elaborar esas normas conforme a unos criterios y con unos informes que están estipulados en nuestro propio marco jurídico, para poder hacer una toma de decisiones posterior y así poder evaluar si aquello que tú quieres hacer resulta conveniente o discriminatorio, o puede ser perjudicial para la economía, para el libre mercado, para las personas más vulnerables, que dicen ellos, con menos poder adquisitivo. Todo eso es necesario evaluarlo. Nosotros
aparte de la función política, bueno, pues el señor Almeida pues hizo unos enjuagues sorprendentes incumpliendo sus promesas electorales, sus compromisos en Vox, cuando nosotros apoyamos que fuera alcalde del Ayuntamiento de Madrid, resulta que ha hecho lo que ha querido, como ha querido, sin ningún respeto por toda esa normativa, por todos esos expedientes que, como digo, tienen que ser realizados, además, con honestidad, de una manera objetiva, para luego poder tomar una serie de decisiones y para que, si fuera la política como debería ser, aunque desgraciadamente no nos estamos viviendo en este mundo, pues se buscara lo mejor para los vecinos de Madrid, también para los españoles que ahora mismo que están limitados con su movilidad y en su economía y en sus derechos también sociales, familiares, con unas medidas absolutamente draconianas y que no tenían una justificación más allá del deseo, en este caso, de un Partido Popular, que ahora mismo además está siendo animado por parte del PSOE y también por parte de Más Madrid para que recurran la sentencia ante el Tribunal Supremo. ¿Qué debería hacer el ayuntamiento después de esta anulación? Porque la reacción por parte del alcalde ha sido vamos a recurrir, por lo tanto habrá que esperar a la decisión final, a la sentencia firme del Tribunal Supremo. El ayuntamiento también ha anunciado que va a aprobar un nuevo reglamento, una nueva ordenanza en materia de movilidad idéntico al que ha aprobado para subsanar este efecto que establece la sentencia. Y por lo tanto, en la práctica, las zonas de bajas emisiones se van a mantener en vigor, se van a mantener en funcionamiento y el ayuntamiento pretende seguir multando. ¿Qué debería hacer el ayuntamiento? ¿Debería incluso devolverle el dinero que ha cobrado a base de multas a los que ya han sido multados durante los últimos años? Vamos a volver a la sentencia. La sentencia dice que le falta el informe de impacto económico y que no se han hecho las valoraciones de ninguna de las consecuencias que se le podían tener en ámbitos tan importantes como podían ser los económicos, cómo afecta a las pymes, cómo afecta a los autónomos, cómo puede afectar al ámbito, ya que estamos en el Instituto Juan de Mariana del libre mercado, porque puede ser una ventaja competitiva también para ciertos sectores del transporte que expulsan, por ejemplo, a los autónomos que no tienen la capacidad ni la fortaleza financiera para comprar vehículos eléctricos. Estos son muchos ejemplos. O, por ejemplo, también a las personas mayores que no tienen capacidad para cambiarse de vehículo, o simplemente el hecho tan humano como que haya gente que viene de fuera de Madrid porque viene a visitar a unos mayores que viven dentro de Madrid. Porque hay que recordar que la zona de bajas emisiones hoy en Madrid es absoluta. Todo el término municipal de Madrid es una zona de bajas emisiones y además el 1 de enero de 2025 los vehículos que pagan el impuesto en Madrid tampoco podrán existir. Entonces, unas medidas draconianas. Pues ya les ha dicho el tribunal que aquí no se pueden tomar las decisiones. Les ha dicho el tribunal, y lo dice la sentencia, que esto no es un defecto de forma, es un defecto de fondo, porque las decisiones, y esto lo van a entender muy bien nuestros telespectadores, aquellos que nos estén viendo, ¿no? Los informes no se hacen para cubrir un expediente, los informes se exigen para la toma de decisiones, pues como si estuviéramos en una empresa. Una empresa puede tener una buena idea de parte de algún directivo y dice, bueno, vamos a evaluar si esta es una buena o mala idea, pero no es para prevenir o para calcular cuáles son sus competencias. Es un desprecio absoluto por la normativa y, lo más importante, por el bien común de los ciudadanos. No han querido ni quieren, y lo están anunciando, lo que quieren hacer es seguir con las mismas medidas, construir o hacer informes supuestamente para cubrir el expediente, para cubrir el efecto informal, que no lo es, y tampoco buscar ninguna de las alternativas. Porque otra de las ideas principales que tiene la sentencia es que no han buscado ninguna alternativa que pudiera conseguir los mismos efectos. Y además, lo dice también la sentencia de una determinada forma, es muy gráfica. Una zona de bajas emisiones podría tener restricciones a ningún vehículo o a todos los vehículos. Entre esos dos puntos puede haber muchas soluciones alternativas.
y que podrían ser mucho más beneficiosas y proteger además ese principio que además también cita la propia sentencia de la transición justa. O sea, no puedes expulsar ni de la economía ni de la movilidad a cientos de miles de ciudadanos simplemente por el hecho de que tú tomas una decisión simplemente porque tú puedes hacerlo, porque tú mandas y porque tú tienes la administración a tu disposición para someter a los ciudadanos. ¿Qué opináis desde el Grupo Municipal de Vox sobre este tipo de restricciones a la movilidad, prohibiendo la entrada a más de 1 millón de vehículos, que son los más antiguos, los que pertenecen a familias también de menor renta, que no tienen distintivo ambiental o que tienen etiqueta A, o las restricciones a los vehículos tanto de gasolina como diésel en determinadas circunstancias, especialmente en Madrid Central? ¿Qué opináis sobre este tipo de restricciones? ¿Están justificadas? ¿Tienen sentido este tipo de restricciones con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y los gases contaminantes en el ayuntamiento? Pues esa pregunta también nos la hicimos nosotros. Era la pregunta que se tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Madrid, que tiene todos los medios a su disposición, y nosotros, dentro de nuestros pocos medios, encargamos a pues una empresa que nos evaluara con los datos del propio ayuntamiento y los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que evaluara la realidad del aire y la calidad del aire de Madrid. Y nuestra sorpresa fue que cuando consultamos pues a estos técnicos, y por cierto, estos informes forman parte también de la demanda, o sea, se han adjuntado como acreditación. Pues lo que nos dijeron es que Madrid tiene una calidad del aire excelente, pero no porque seamos ni mejores ni peores por respecto a otras capitales, otras ciudades europeas. Y es que Madrid tiene característica de que sopla el viento y que el viento pues barre las partículas contaminantes. ¿Eso quiere decir que en Madrid no se tenía que hacer un esfuerzo como se ha hecho para mejorar la calidad del aire? Pues claro que sí. Para eso tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos el impulso que se puede hacer desde el ayuntamiento. Así se quitaron las calderas de carbón, se han mejorado los coches, porque además simplemente por el avance de la tecnología van bajando el nivel de emisiones. Nosotros no negamos la contaminación y que esa contaminación hay que combatirla. Bueno, pues lo sorprendente es que nos dijeron los técnicos que los fenómenos de alta contaminación, lo que nosotros llamamos la boina, se produce porque hay unos fenómenos meteorológicos que hacen que se ponga una presión, se llaman inversión térmica, bueno, la parte, en fin, terminológica, pero se pone como un tapón y no deja que circule el aire. Eso se produce entre 7 y 14 veces estimado de probabilidad al año. Y además se puede predecir con 7 días de antelación. Quiere decir que otro modelo podría pasar por tener preparada la ciudad para que en esos días puntuales pues se tomen las medidas para que no circulen los vehículos y para así preservar la salud de los madrileños, que en los otros días no está amenazada, pero que a lo mejor esos días sí. Quiere decir que existían alternativas y que ha habido un desprecio absoluto por parte del Ayuntamiento de Madrid para pensar otras alternativas que no fueran cerrar a todos los vehículos sin etiqueta 365 días y todas las horas del día también. Entonces, bueno, es nuestro modelo, ¿cuál es? Pues utilizar la tecnología, las medidas que podemos tener, ayudar, por supuesto, a que el parque de vehículos pues vaya mejorando, pero en ningún caso con unas restricciones que no tenían ningún sentido más allá de las puramente ideológicas. Y, por cierto, restricciones con las que están de acuerdo todos los partidos políticos menos dos. Arantxa, ¿qué vais a hacer, si es que tenéis ya algún plan al respecto, en caso de que el ayuntamiento apruebe una nueva ordenanza de movilidad? ¿O qué podéis hacer o qué habéis pensado hacer para, bueno, ahora que el ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir esta sentencia al Supremo, cuáles van a ser, si nos puedes avanzar, vuestros siguientes pasos en esta cuestión? Lo primero que quiero que tengan claro los ciudadanos es que nuestra batalla, que está siendo épica, porque no tenemos respaldo, porque van diciendo cosas que de verdad que no son. O sea, nosotros nos estamos dejando la piel, pero no solamente desde un punto de vista de
la actuación política que se ve en Twitter o que se ve en los medios de las redes sociales. Nosotros estamos haciendo un trabajo de fondo importantísimo, pues defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? Y defendiendo los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. Esto lo quiero dejar claro. Quiero decir que vamos a hacer todo lo posible que esté a nuestra disposición para seguir defendiendo a los ciudadanos. Pero también es verdad que el ayuntamiento, dentro de su forma despótica de ejercer el poder, ha salido en rueda de prensa diciendo que ellos van a seguir ejerciendo igual y que además van a hacer una ordenanza aparentemente con las mismas condiciones. Bueno, vamos a ver. Si ya le está diciendo un tribunal que estas condiciones y que no han presentado alternativas y que les faltan los informes con la toma de decisiones y les está diciendo la sentencia, eso no se puede hacer así, ¿qué van a hacer? ¿Hacer un informe a posteriori para intentar justificar una cosa que no estaba justificada? Hombre, pues yo soy de la parte, digamos, de económicas, pero que, en fin, los procedimientos administrativos, pues he tenido que trabajar, pues siempre hay carrera, pues hombre, yo creo que estaría rozando alguna tipificación. Porque claro, tú lo que no puedes hacer es un fraude de ley. Entonces, yo he tomado esa decisión que he querido. Ya me han pillado que tendría que aportar un informe de toma de decisiones según me dice la ley. Y resulta que ahora digo, bueno, da igual, pues yo presentaré el informe, aprobaré la ordenanza que me dé la gana y, por supuesto, los ciudadanos van a seguir con la misma bota metidos al mismo poder publicista que ejerce el señor Ávila. Bueno, yo creo que eso no es recibo. Nosotros vamos a estar, lo primero, del lado de los ciudadanos y lo segundo, del lado del bien común, porque esto se trata de defender derechos y libertades individuales y, por supuesto, también económicas. O sea, pero esto es un acto de concesión, lo que ha hecho el señor Almeida y el señor Jacaramán, que a mí me parece que no está recibo. Pero bueno, ellos sabrán. Nosotros esperaremos a ver, porque la otra vez, cuando el señor Almeida recurrió a la ordenanza de Carmen, me ganó, porque no había informe de impacto presupuestario. Pero no, la sentencia no chica, ¿eh? No se entiende el fondo del asunto como se ha entrado en esta sentencia. Pero no recurrieron al Tribunal Supremo. Entonces, si no recurrieron entonces, ¿por qué van a recurrir ahora? Bueno, pues también nos lo tendrán que explicar. Pero que no duden los ciudadanos y los vecinos de Madrid y los ciudadanos de toda España, los españoles, que nosotros vamos a estar del lado de eso que muchas veces, con esta política tan líquida y de incumplimiento de mentiras, pues es algo tan importante que tiene que ser la salvaguarda de cualquier político, que debería ser tener un trabajo por el bien común o por el interés general. Yo prefiero el bien común. Pues Arantxa Cabello, concejal de Vox y portavoz en la Comisión de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pues nada, muchísimas gracias a ti y simplemente un mensaje de esperanza. Todo no está perdido, tenemos que luchar y tienen que luchar todos los ciudadanos, independientemente de que les gustemos más o no, pero hay que luchar por la libertad. Muchísimas gracias, Arantxa. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues esta es la cuestión, esta es ahora mismo la situación después de esta anulación parcial de la zona de bajas emisiones del Ayuntamiento de Madrid por parte de la justicia. Amigos, restringir la movilidad, especialmente de forma tan amplia, de forma tan lesiva, de forma tan radical como se aplicó en su día por parte del Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, o como se está aplicando hoy en día por parte de la alcaldía del señor Almeida, es absurdo. No tiene ningún tipo de sentido. Ya lo explicamos en un capítulo anterior, en este mismo programa, concretamente en el episodio 13, donde hablamos también de restricciones a la movilidad en algunas ciudades europeas. Y es absurdo básicamente por tres motivos. En primer lugar, porque aunque algunos estudios alertan de que se producen cerca de 4 millones de muertes al año por contaminación atmosférica, fundamentalmente causadas por las partículas en suspensión de tamaño inferior a 2,5 micras, lo cierto es que desde que empezó a haber contaminación atmosférica reseñable en las grandes ciudades, fruto de la actividad del hombre, pues la esperanza de vida en el mundo se ha
disparado. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí se observa cómo ha evolucionado la esperanza de vida a lo largo del globo prácticamente en los 2 últimos siglos. Con la revolución industrial, con el auge de las ciudades, la esperanza de vida era muy inferior. Sin embargo, como digo, ha aumentado especialmente a lo largo del último siglo de forma muy sustancial. Y hay que recordar que en los países ricos la inmensa mayoría de la población vive fundamentalmente en zonas urbanas. Las regiones con mayor esperanza de vida casi siempre coinciden además con las áreas más contaminadas de esos países. Ciudades como Madrid, París, Milán o Londres son de las que tienen mayor esperanza de vida en sus respectivos países y también en Europa. Desde la izquierda, desde el ecologismo imperante, desde la progresía se nos dice la contaminación mata, la contaminación es terrible, pero lo cierto es que los datos desmienten tales afirmaciones. En las ciudades, que es donde en teoría hay más contaminación, resulta que la gente vive más tiempo y con una calidad de vida superior que en el campo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de esto? Pues básicamente que la contaminación atmosférica es consecuencia del desarrollo económico. La contaminación es fruto de la calefacción, la electricidad, el transporte. Pero el tener calefacción, el tener electricidad y el tener transporte es síntoma de riqueza. Es síntoma de desarrollo económico. Y los datos demuestran que mata mucho más la pobreza que la contaminación. El desarrollo económico evita que muramos de frío, que bebamos agua contaminada, que por falta de transporte, pues en caso de accidente o en caso de infarto o de una enfermedad, muramos por el camino, que haya partículas contaminantes por quema de carbón o madera para cocinar. Todo eso, esos problemas que realmente matan a mucha gente, es propio de países pobres, de falta de desarrollo. El desarrollo económico, por el contrario, origina contaminación atmosférica, sí, pero en términos netos, alarga y salva muchísimas más vidas de las que en teoría se cobra. Segundo gran motivo por el cual las restricciones a la movilidad son absurdas. Lo comentaba antes nuestra invitada. La calidad del aire en ciudades como Madrid es excelente. Madrid tiene una excelente calidad del aire. La calidad del aire en Madrid y en España no ha dejado de mejorar en las últimas décadas. El aire es hoy mucho más limpio y está menos contaminado que hace 40 años, pese al aumento del tráfico rodado, pese al aumento de la circulación de coches. Lo que más contamina, de hecho, es la calefacción, sobre todo las calderas antiguas de carbón, no el tráfico, no el coche privado. Los niveles de calidad del aire son mucho mejores, además, en verano que en invierno. Y en invierno la principal fuente de contaminación son precisamente las calderas. Y en tercer lugar, tercera gran razón, porque no afecta al cambio climático. Dando por bueno el origen antropogénico del cambio climático, dando por bueno la teoría de que el calentamiento es fruto de la actividad del hombre, lo cierto es que los coches apenas son responsables del 20% del total de las emisiones de CO2 a la atmósfera, de modo que su impacto es escaso. Fijaos, os pongo un ejemplo concreto. Dado que en España se genera el 0,7% de todo el CO2 que se lanza a la atmósfera, la electrificación total del parque automovilístico nacional apenas reduciría el volumen de emisiones en poco más de, atención, un 0,1% a nivel mundial. Por lo tanto, un logro ridículo para tan alto coste. Los coches, la circulación, no afecta de forma sustancial en ningún caso al terrible y peligroso calentamiento global. Esta es la realidad. Estos son los datos y el resto son pantomimas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Antes de despedirnos, gracias a nuestro patrocinador Primor, porque gracias a nuestros patrocinadores es posible este programa. Y, por cierto, recordaros, ya estáis tardando en haceros socios de B1 para defender la libertad de prensa, que está amenazado en estos tiempos oscuros de rojerío gubernamental.
Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.